Bendiciones para todos, hermanos. Cada uno de ustedes tenga un buen día. Es un gozo, es un gusto también poder estar con ustedes y que juntos podamos recibir en este seminario, en esta primera enseñanza, lo que ha salido del corazón del Padre para toda Misión Cristiana del Calvario, para todos los discipuladores y discípulos que hemos sido llamados de parte del Señor para cumplir su plan y su propósito. Quiero decirles que esta primera enseñanza tiene como nombre: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y para ello quiero pedirles que vayamos a las Escrituras en Proverbios capítulo 27 y versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice el verso 23? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Muy bien. Me voy a centrar ahorita en esta primera palabra que nos muestra acá este texto. ¿Cuál es esa primera palabra que dice allí? Muy bien. La primera palabra es sé, ¿verdad? Y luego dice diligente. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando acá? Que nosotros debemos ser diligentes. Pero ¿por qué el Señor lo está diciendo de esa manera? Es porque es algo que nosotros no hemos alcanzado aún, algo que no somos todavía. Por eso, cuando dice el Señor, sé diligente, nos está hablando que es un mandato, es una orden, no es una sugerencia, no es algo opcional que el Padre nos está dando, sino que Él nos está demandando que seamos diligentes. Cuando habla de sé, se está refiriendo a lo que nosotros, en este caso, aún no somos. Aún no somos, pero debemos llegar a alcanzarlo, debemos llegar a hacerlo. Y en este caso dice la Escritura, sé diligente. ¿Y qué más dice allí? En conocer el estado de tus ovejas. Pregunto en esta mañana, cualquiera de ustedes tiene la libertad de responder, por favor. ¿Qué es ser diligente? ¿O qué es diligente para usted? Levante su mano si tiene algo que decir. Tiene que ver con una persona que es sabia, muy bien. ¿Qué más? Es una persona que se anticipa antes de hacer las cosas correctamente. Es alguien que hace las cosas correctamente. ¿Uno más? Ser cuidadoso. Ok, ser cuidadoso. A ver. Muy bien, es alguien que tiene iniciativa. Lo que ustedes han dicho, mis hermanos, es correcto. Pero debo decirles algo más en esta mañana. El ser diligentes tiene que ver con ser una persona esforzada. Es con aquel hombre, con aquella mujer que se esfuerza. ¿Por qué muchas veces no somos diligentes? ¿Por qué no hemos alcanzado esa diligencia que el Señor requiere de cada uno de nosotros? Sencillamente porque nos ha faltado esfuerzo, nos ha faltado esforzarnos. Un punto bien importante también que tiene que ver con el discípulo o el discipulador que es diligente, es que va a ser una persona que se va a abstener de muchas cosas en algunos momentos.
Por ejemplo, si el discipulador, tú como discipulador o como discípulo, el Señor te demanda hacer algo, hay algo que tú puedes hacer para el Señor, por los demás discípulos, pero de repente prefieres irte a ver el partido de fútbol o tomar un descanso, cuanto que ese tiempo pudiste haberte abstenido o pudimos habernos abstenido de ir y ver el partido de fútbol, descansar, hacer cualquier otra cosa, menos lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos en ese momento. Entonces, esa falta de diligencia, esa falta de esfuerzo, no nos convierte a nosotros en discípulos preparados, enteramente preparados para toda buena obra, como nos lo dice también las Escrituras. ¿Por qué no ha cambiado el estado de muchos discípulos todavía? Por esa misma falta de diligencia, por esa misma falta de esfuerzo en cada uno de nosotros. Ahora, es importante que todos, discipuladores, discípulos, todos, aprendamos a ser diligentes de una manera integral. ¿Cómo así? Pues en todas las áreas de nuestra vida. Yo debo ser diligente, si soy estudiante, debo ser diligente en mis estudios, allí en el colegio, allí en la universidad, ser diligente en mi trabajo, en la familia, ser diligente como proveedor para mi casa, ¿verdad? En el caso de los varones, todos debemos aprender a ser diligentes. No es posible, y quiero darles este ejemplo, no es posible que un estudiante sea tan buen estudiante, que sea diligente, muy aplicado, que se esfuerce en su carrera, en sus estudios, pero que no sea diligente, que no sea esforzado para el Señor. No es posible eso. Otro ejemplo en relación a esto es con aquel que es empleado, aquel que labora en una empresa. Por ejemplo, acá está mi hermano José. A ver, ven hermano José, por favor. ¿Qué pasaría si yo llego a la empresa donde mi hermano José labora y pregunto allí en la empresa a sus jefes, ¿verdad? ¿Cómo es José acá en la empresa? Y de repente el jefe me comienza a decir, pues es una persona, es un empleado excelente, él es muy diligente, muy responsable. Y yo me sorprendo porque el testimonio que yo tengo de José en la iglesia es otro. Porque para los asuntos del Señor, para la obra del Señor, José no ha demostrado, no tiene ese testimonio de ser diligente, de ser esforzado. Gracias, José. Entonces, hermanos, este ejemplo nos ayuda mucho a nosotros a poder entender que la diligencia debe ser aplicada en todas las cosas, en todas las facetas de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, debemos ser discípulos que nos esforcemos. Pero vamos a continuar viendo acá el texto que dice, sé diligente ¿en qué? ¿En qué dice el Señor? En conocer el estado de tus ovejas. ¿Qué significa entonces el conocer? ¿Qué es lo que yo debo conocer? Pues debo conocer todo. Debo conocer cómo está. Voy a volver a utilizar el ejemplo acá con mi hermano José, solo voy a mencionarte. Yo debo conocer de José cómo él está en sus finanzas. Él es soltero, cómo va, y si tiene su novia, ¿verdad? Cómo va en su noviazgo, cómo va con su familia, cómo está en su grupo de comunión familiar, cómo le va como estudiante. Yo debo conocer esas áreas, debo conocer el estado del discípulo, cómo está en su hogar, cómo está en todas las áreas de su vida. Pero ese conocer no significa, no quiere decir que yo voy a saber cómo es el estado real de José para ir y salir a contarlo a los demás, para que otros se enteren de la vida de José. Conocer el estado real, entonces, no se está refiriendo
a que yo conozca la apariencia de José o de cualquier otro discípulo, pero es el ejemplo que estamos usando. No es la apariencia lo que yo debo conocer, sino que conocer el estado de tus ovejas tiene que ver con el conocer el estado real, la condición real de ese discípulo o de los demás discípulos. Pero ¿dónde yo aplico esa diligencia? Porque dice la Escritura que debemos ser diligentes para conocer el estado de los discípulos en este caso. Yo debo aprender a conocerlo, pero como les había dicho, no para salir y contarlo a los demás. A ver, quiero poner este ejemplo. Hay una pareja acá de esposos que pueda ayudarme. Mis hermanos, a ver, ¿cuáles son sus nombres, por favor? Lender. ¿Perdón? Lender. Lender. Alma. Alma. Bueno, mis hermanos, ellos son un matrimonio, son una pareja. Y entonces voy a poner el ejemplo acá que yo soy su discipuladora. A ver, sepárense así un poquito, sí, gracias, ahí está bien. Entonces yo vengo y platico con mi hermano Elder, platico con mi hermana Alma y les pregunto cómo les va en su matrimonio, cómo están. Y de repente alguno de ellos dos, ¿verdad?, tiene esa iniciativa y comienza a abrir su corazón, soy su discipuladora, comienza a platicarme, comienza a contarme algunas cosas que están pasando en su matrimonio, pero mis hermanos lo que menos esperan y lo que ellos menos necesitan es que yo salga y ¿qué? Y se lo vaya a contar a los demás, que vaya y lo divulgue a otros. Porque de pronto son cosas, o pueden ser cosas muy delicadas, ¿verdad? O muy confidenciales, muy íntimas, y esa no es la forma en la que yo estoy siendo diligente, no es la mejor forma en la que yo los puedo ayudar. Mi diligencia me llevó a conocer el estado en el que ellos se encuentran, pero mi falta de prudencia me llevó a ser a mí, o me llevó a dejar de ser confiable para ellos. Porque fui tan diligente en que me senté con ellos, platiqué, me preocupé por saber cómo están realmente ellos. No porque yo sea curiosa o porque quiera saber la vida de Dios, es porque estoy aplicando lo que dice la Escritura. Estoy siendo diligente en conocer cómo están mis hermanos. Pero soy imprudente cuando vengo y comienzo, pues fíjate que el hermano, ¿verdad? Pues está así con su esposa, Alma, ¿te recordás, verdad? De ellos y esto me contaron y comienzo a divulgarlo con los demás. Entonces dejo de ser una persona confiable para mis hermanos. Pregunto, ¿qué va a pasar el día de mañana que yo les pregunte nuevamente a ellos cómo les va en su matrimonio? ¿Cuál va a ser la respuesta que ellos me van a dar? O se van a quedar callados o me pueden decir, pues todo bien, hermana. Bien, ¿verdad? Y esa va a ser toda la respuesta. Ahora, ¿por qué? Porque yo fui imprudente. Sí fui diligente para venir y conocer el estado de ellos, su condición real, pero no fui prudente para ayudarles. Gracias, hermanos. La diligencia, hermanos, tiene que ver con eso también, con que yo voy a conocer el estado de los discípulos, pero para ayudarles, para ubicarles, para corregirles, o también, y esto es definitivamente debe ser así, para encauzarles correctamente al propósito de Dios. Cuando yo dejo de ser una persona confiable, estoy cayendo en algo que se llama indiscreción. A ver, ¿qué es ser indiscreto? Muy bien, alguien que viene y cuenta, ¿verdad?, todas las cosas. Pero ¿cuál es lo contrario de la indiscreción? Sería la discreción. ¿Quién es aquella persona discreta? Es aquella que va a cubrir la vergüenza de otros. Porque como les dije con el ejemplo acá de mis hermanos, ellos son un matrimonio. De pronto son cosas muy íntimas las que me contaron, ¿verdad?, como su discipuladora, pero vengo yo y caigo en esa indiscreción. Entonces dejo de ser confiable, los pongo en evidencia a ellos con las demás personas. Hay muchos aspectos, hermanos, en los que nosotros debemos ser diligentes para saber ayudar a los discípulos. Aspectos
cuando dice ahí la Escritura, conocer el estado de tus ovejas, en el caso de nosotros conocer el estado de los discípulos, tiene que ver con conocer cómo está su espíritu, su alma y su cuerpo. A ver, ¿qué necesitamos conocer? ¿Cómo está su espíritu, su alma y su cuerpo? Voy a decirles algo. Un problema o un faltante en el espíritu de un discípulo puede ser también cuando no es un discípulo que ora, que no tiene una vida de oración. Y entonces la Escritura sí nos dice a nosotros que hay ciertos riesgos cuando nosotros no oramos. Por ejemplo, nos habla de que velemos en oración para no caer en tentación. La Escritura nos dice que debemos orar todo el tiempo. Entonces yo ya identifiqué, soy diligente en identificar ese faltante en la vida de ese discípulo y debo saber ayudarlo para que salga de ese estado, para que corrija ese faltante en su vida. Pero también debo conocer, les dije, no solamente su espíritu, sino también su alma. ¿Qué se encuentra en nuestra alma, hermanos? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, ahí está nuestra mente, nuestra voluntad. Los pensamientos están ¿dónde? Allí, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y entonces un faltante en algún discípulo, en cualquiera, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser que ese discípulo sea inconstante o sea de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Pues que hoy ese hermano está con toda la fuerza del Señor, hoy ese hermano está bien animado o esa hermana bien animada, quiere servir al Señor, ama al Señor, quiere hacer de todo, pero mañana ya no quiere nada. Quiere dejar el grupo de comunión familiar, no se quiere congregar, se sale del adiestramiento, no quiere saber nada. ¿Qué encontramos allí? Un problema, un faltante en su alma. Y eso, ¿quiénes lo van a descubrir o quiénes lo debemos identificar? Como discipuladores, conocer el estado de los discípulos para ayudarles, para corregirles, para ubicarles, para encauzarles al propósito de Dios. Y hay algo más que tiene que ver con nuestra alma. Hay un aspecto bien importante también que tiene que ver con nuestros pensamientos. Si es un discípulo que todo el tiempo hay malicia, ¿verdad?, en lo que está pensando mal todo el tiempo de los demás. Ay, ¿por qué el hermano se me queda viendo de esa manera? Saber qué está pensando de mí. Ay, no. De paso que en medio de la hermana Juanita y de la hermana Carlita me vine a sentar. Saber qué van a pensar de mí o qué están pensando de mí en este momento. Entonces todo el tiempo, ¿verdad? Tiene malicia, está pensando mal, es prejuicioso también. Y hay un punto más allí que tiene que ver con nuestra alma. Ahí están nuestros sentimientos, eso fue lo que dijimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una pareja, verdad? Pueden ser novios o pueden ser esposos. Y esa pareja, ¿verdad?, de novios o de esposos, están peleando, no se hablan, y nosotros vemos a la hermana, ¿verdad?, a la mujer en este caso, que ¿cómo la vemos? La podemos ver peleando, gritando, ¿y qué decimos? Ah, está peleando con fulano, ¿verdad? Debe estar peleando con el esposo. De plano que tiene esa cara o tiene ese ánimo porque se peleó con el novio, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esos discípulos? Que verdaderamente no están siendo gobernados por el Señor, sino que sus emociones les están gobernando. Dependen mucho de su relación sentimental, dependen mucho de cómo están, en este caso, ¿verdad?, si son novios o si son esposos. Y eso no debe ser así. Eso es un faltante que también debe ser corregido. Es un problema que hay en su alma. A ver, el estado de qué es lo que nosotros debemos conocer. Ya vimos cómo está su espíritu,
su alma y su cuerpo. ¿Cuál puede ser un faltante en el cuerpo? Muy bien, hermana, la salud. De repente en el grupo de comunión familiar, la hermana María me dice, ¿verdad? Como discipuladora, mire, fíjese hermana, yo quiero que usted ore porque me está doliendo mucho la cabeza. Muy bien, nosotros oramos, ¿verdad? En el grupo de comunión familiar. La siguiente semana, ay hermana, fíjese que yo quiero que oren porque cómo me duele el estómago. Oramos por el estómago. A los 2 días es que fíjese que cómo me duele el pie. Y volvemos a orar, ¿verdad? Porque a la hermana le duele el pie. Hermanos, realmente eso es un faltante en la vida de esa hermana. No que sea malo que nosotros oremos por ella, o que no lo debamos hacer. Debemos orar por los enfermos. Pero cómo nosotros tenemos que ser diligentes en conocer el estado real de esta hermana como discípulo. Porque yo debo tomarme un tiempo y decirle, ven hermana, sentémonos, platiquemos. ¿Te recuerdas que la semana pasada me dijiste que te dolía la cabeza? Después fue tu estómago. Ahora me estás diciendo tu pie. A ver, ¿qué pasa realmente? O sea, no es cuestión solamente de orar, sino que venir y preguntar, ¿por qué estás tan enferma? ¿Por qué te enfermas tan seguido? Entonces ahí voy a darme cuenta, voy a conocer que de pronto ella está teniendo muchos descuidos o no se está alimentando bien, que se está descuidando en su salud. Y entonces yo debo ayudarle correctamente para que mi discipulado sea un discipulado altamente efectivo. Quiero que vayamos a las Escrituras nuevamente y vamos a ver otro punto. Allí en Génesis capítulo 30, versículos 41 y 42. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Muy bien, gracias Cintia. ¿Todos estamos ahí en las Escrituras? Mire el verso 41 nuevamente conmigo, dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes. Vamos a detenernos allí. Dice que sucedía que cuantas veces se hallaban en celo. ¿Cuántas veces de qué nos está hablando? De que no fueron 1, 2, 3 veces, fueron varias veces, fueron muchas veces en que las ovejas se hallaban en celo. ¿Qué significa entonces cuando ahí dice que se hallaban en celo las ovejas? Significa que ese era el momento exacto en que las ovejas estaban listas para reproducirse. Se hallaban en celo. Era el momento justo para que ellas pudieran reproducirse. Pero algo bien importante acá que podemos ver nosotros es la diligencia de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob supo identificar cuándo las ovejas se encontraban en celo. La diligencia de Jacob le permitió identificar, hay ciertos comportamientos, ¿verdad? Que en este caso las ovejas le daban a él ciertas señales que le estaban indicando en qué momento estaban las ovejas, estaban en celo. Jacob fue muy diligente entonces en conocer el estado de sus ovejas o de las ovejas que él estaba cuidando en ese momento. Y hermanos, recordemos que no estamos hablando ni de 2, 3 o 4 ovejas, estamos hablando que fueron o que eran muchas ovejas. Te pregunto en esta mañana, ¿cuántos discípulos tienes tú en el grupo de comunión familiar? ¿Son 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 discípulos? Pues qué importante es que aprendamos a conocer el estado real de los discípulos. Jacob fue muy diligente en conocer el comportamiento
que estaban teniendo en ese momento las ovejas. Pero dice acá, sigamos leyendo por favor, se hallaban en celo, ¿quiénes? Las ovejas más fuertes. Jacob también supo identificar cuáles eran las ovejas más fuertes y cuáles eran las más débiles. En el grupo de comunión familiar, hermanos, todo discipulador debe o debemos aprender a identificar quiénes son los discípulos más fuertes y quiénes son los discípulos débiles o más débiles. Hay un ejemplo y hay una relación muy linda que quiero que hagamos en esta mañana también. En Éxodo, capítulo 1, versos 19 y 20. Verso 19 dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son, ¿qué dice allí? Robustas. En la versión de las Américas dice que son mujeres fuertes. ¿Quiénes daban a luz? Entonces, acá estamos viendo el caso de las mujeres hebreas. ¿Cómo eran las mujeres hebreas? Eran mujeres robustas, mujeres fuertes y daban a luz. Es como si nosotros, voy a pedirle a mi hermano Reinaldo que venga por favor y nuevamente hermano José por favor. Todos acá por favor en este ejemplo, mucho ojo, mucha atención. Si nosotros vemos acá, entre mi hermano Reinaldo y hermano José, ¿quién es considerado como el más robusto, el más fuerte? Muy bien. Todos señalan a mi hermano Reinaldo. Y el más débil, en este caso, ¿verdad? A hermano José. Eso es lo que ante nuestros ojos, ¿verdad? La apariencia física. Pues porque mi hermano es más corpulento, se ve más fuerte, es más alto, ¿verdad? Mi hermano José es más bajo de estatura, es más delgado. Entonces lo consideramos a él como un discípulo, ¿verdad? Un hombre fuerte, ¿verdad? Porque se ve robusto. Pero no necesariamente es por la apariencia física. Mi hermano acá puede verse muy fuerte, muy robusto, muy corpulento, pero de pronto tiene mucho problema para ofrendar, para diezmar, para evangelizar, para hacer y cumplir los mandatos del Señor. Y podemos ver acá a mi hermano José, pero que realmente mi hermano José no tiene ese problema. Mi hermano José es alguien que obedece, es alguien que ejecuta, que aplica los mandatos del Señor. Es alguien que no tiene problema para ello. Entonces aquí lo podemos ver a él muy robusto o muy fuerte, pero con esos comportamientos nos está diciendo que es un discípulo débil. Está teniendo un comportamiento como el de una oveja débil. Volviendo acá a Éxodo, en el verso 19 donde estábamos, hablando de las mujeres hebreas que eran robustas o que son fuertes, ¿verdad? Y daban a luz, es como si cualquiera de las mujeres, ¿verdad? Que conciban y posteriormente den a luz, pero su estado o su condición es de una mujer débil, ¿verdad? Que físicamente no está en las mejores condiciones para concebir, que se encuentra mal de su salud. ¿Qué riesgos correría esa mujer al momento de dar a luz? ¿Está corriendo el riesgo de morirse ella? ¿Sí o no? De tener muchas complicaciones en su parto, de dar a luz a un bebé con problemas de desnutrición también, con problemas en su salud. ¿Por qué? Porque era una mujer o es una mujer que no está preparada, que no es fuerte para poder concebir y dar a luz. Entonces, mis hermanos, ¿qué relación tiene esto con nosotros? El Señor nos ha llamado a ser discípulos fuertes también, pero ¿quién es aquel discípulo fuerte? Es aquel que se mantiene viendo siempre el diseño de Dios. Es aquel que, por cuanto está viendo el diseño de Dios y lo está aplicando, se va a estar multiplicando. La consecuencia de Dios va a ser entonces
el traer esa multiplicación se va a estar reproduciendo continuamente. Cuando decimos, ese es un discípulo fuerte, también estamos diciendo es un discípulo maduro. No porque tenga mucho conocimiento, no porque sepa recitar las escrituras o porque se aprendió de principio a fin un modelo a seguir, ya decimos, ese es un discípulo fuerte, es un discípulo maduro. No necesariamente, sino porque es un discípulo que ha aprendido a ser diligente, que es esforzado, que está haciendo tal y como el Señor está hablando, que es un discípulo que está llevando todas las áreas de su vida conforme el diseño de Dios. Cómo le va en sus relaciones, cómo le va en sus finanzas, cómo le va con su familia, cómo le va en su trabajo, en sus estudios. Y le vemos que todo lo está haciendo conforme al diseño de Dios. Ese es un discípulo fuerte, ese es un discípulo maduro. Si recordamos acerca de Jacob, dice que acerca de Jacob, él cuidaba de las ovejas, pero dice que él sabía cuando las ovejas se hallaban en celo y sabía qué hacer. Jacob encontramos que él siempre supo qué hacer, supo cómo hacer las cosas, pero también Jacob aprendió cuándo hacer las cosas. El momento justo, el momento oportuno, en el cual él tenía que apartar a las ovejas más fuertes y apartar también a las ovejas más débiles. ¿Y qué hacía? Las llevaba al abrevadero, a las ovejas más fuertes, las ponía frente a las varas, ellas tenían que estarlas viendo y entonces ese era el momento oportuno para que ellas se reprodujeran, para que ellas se multiplicaran. Jacob, él tuvo esa habilidad de poder identificar y de poder apartar a las ovejas más fuertes y a las ovejas más débiles. Cuando él viene y aparta a las ovejas más fuertes, ese apartar no fue sin propósito. Bueno, aquí voy a colocar a las más fuertes y aquí voy a colocar a las más débiles, ¿verdad? No fue solamente así. Ese apartar tiene que ver con un propósito de parte de Dios en este caso. Y lo vamos a ver por qué. Génesis 31 y versículo 38, lo vamos a leer todos juntos. Dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. ¿Qué sucedió realmente entonces? Dice que nunca abortaron, hablando acerca de las ovejas. Nunca abortaron. Eso significa que nunca hubo pérdida. Hermanos, en el reino de Dios no puede haber pérdidas. Jacob sí apartó a las ovejas más fuertes y apartó a las ovejas más débiles. Por eso aquí la Escritura declara y deja registrado que nunca abortaron. Ninguna oveja abortó, no hubo pérdidas. Encontramos acá que Jacob fue diligente, fue fiel con lo que a él se le había encomendado, con lo que a él se le había confiado. Pese a que Labán en ese entonces, porque Jacob cuidaba de las ovejas de Labán, Labán estaba siendo injusto en ese tiempo con él. Pero ¿cómo vemos a Jacob? Que él se mantuvo firme en su carácter, firme en el temor a Dios. Él seguía haciendo conforme a la voluntad del Señor. Y él sabía también que la injusticia que se estaba cometiendo con él en ese momento, él iba a recibir la recompensa de parte de Dios. La pregunta es, mis hermanos, para todos en esta mañana también, ¿cuántos discípulos tienes tú en el grupo de comunión familiar? ¿Y a cuántos de ellos nosotros podemos detectar que son discípulos inconstantes, que no son constantes en el Señor? Que nosotros les consideramos discípulos débiles,
Pero ¿qué estamos nosotros haciendo realmente? Debemos identificar a los discípulos fuertes, pero también a los discípulos débiles, y debemos saber qué hacer con ambos. ¿Por qué? Para que todos estemos completos, para que todos alcancemos esa madurez. Aquel discípulo que está débil, hay que llevarlo, hay que conducirlo a que se convierta en un discípulo fuerte, a que alcance esa madurez que Dios quiere que nosotros alcancemos. Porque si está en el reino de Dios, no debe ser más un discípulo débil, debe ser un discípulo fuerte. Hay quienes de repente, hay discípulos que tienen 1, 2, 3 años y siguen en la misma inconstancia. Y el discipulador o como discipuladores no nos tomamos ese tiempo, ese momento para conocer realmente el estado de ese discípulo. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Que él mire cómo salga. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? Fortaleciendo su debilidad. No le estamos ayudando correctamente, no le estamos encauzando de manera correcta. Es importante, mis hermanos, el conocer el tiempo o conocer los tiempos. Pablo, el apóstol Pablo, él manejó tiempo. Por ejemplo, a los hebreos, ¿qué les dijo? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Jesús manejó tiempo, le dice a los discípulos, ¿verdad? Que tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. A los otros discípulos que le estaban diciendo, no Señor, es que faltan 4 meses para la siega. Y Jesús, no, ya los campos están listos, ya los campos están blancos. Jesús manejó tiempo. Entonces es muy importante esto para nosotros también, porque no podemos permitir que siga pasando el tiempo, sigan transcurriendo los meses, los años, y el discípulo que siempre le vemos débil, lo dejemos en esa condición, en ese estado. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando un discípulo viene de un congreso? Viene fortalecido, viene lleno de la gloria de Dios, viene motivado, viene desafiado, renovado. Entonces, hermanos, por favor, esta es la relación con lo que hemos estado hablando y enseñando. Ese es el momento oportuno, ese es el mejor momento para que ese discípulo o esos discípulos se reproduzcan. Vienen de un congreso o venimos de un congreso con el fuego del Señor, con la gloria del Señor. ¿Y qué dicen muchos? Esa es pura emoción. Ya le va a pasar, ahí va a ver, ahí se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Ya se le va a pasar la emoción al hermano tal, a la hermana tal. Pura llamarada de tusa, ¿verdad? Como se dice comúnmente. Ya va a ver, eso ya se le va a pasar, es pura emoción. No es así. Ese es el mejor momento. ¿Sabe por qué? Porque venimos con el celo de Dios. Venimos con el celo de Dios. Y ese es el momento justo que el discipulador debe aprovechar para que el discípulo o para que los discípulos, para que en el grupo de comunión familiar se dé esa multiplicación. Debemos saber qué hacer en nuestro grupo de comunión familiar con los discípulos cada vez que regresamos de un congreso. Por eso es tan importante que todos velemos, discipuladores, velemos porque los discípulos también vayan a los congresos, que sean parte de, porque al regresar, allí hay algo de Dios grandioso que nos dice, estamos listos para multiplicarnos, estamos listos para reproducirnos. Y es justamente lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo ya en este seminario. Porque después de este seminario, de toda esta impartición de la revelación de Dios, del Padre para Misión Cristiana del Calvario, para todos los discípulos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es el momento justo en el cual comenzamos a reproducirnos, a multiplicarnos, porque Dios está haciendo cosas grandiosas
a través de este seminario en la vida de todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Vamos a ir finalizando en este momento, hermanos, y quiero preguntarles, ¿qué necesitamos para que hayan más discípulos fuertes que débiles, más maduros que inmaduros? Tengo acá 5 aspectos. En primer lugar, quiero decirles que es importante que pongan la atención debida a las directrices que el Señor nos da. ¿Cuántos han escuchado las directrices del Señor, las directrices del Padre para Misión Cristiana del Calvario? Todos hemos escuchado las directrices del Señor. Pero otra cosa es cuánta atención yo le estoy poniendo a esas directrices. Cuánto tú y yo estamos ejecutando, cuánto estamos haciendo de acuerdo a esas directrices que el Señor nos está dando. Otra vez, para ser discípulos fuertes, para ser discípulos maduros, necesitamos ponerle mucha atención a las directrices que el Señor nos está dando. El siguiente aspecto tiene que ver con que le creamos al Señor. El Señor ha declarado, el Señor ha dicho que este es el año de la multiplicación. Entonces, por lo tanto, yo no puedo seguir dudando de esa palabra, yo no puedo seguir con esa incredulidad en mi corazón. Yo tengo que creerle al Señor, pero ese creerle al Señor me va a llevar a mí ¿a qué? A accionar, a ejecutar tal y como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. El siguiente aspecto es que debemos aprender a ver la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo así, hermana? Ya no más ese tiempo en donde nosotros seguimos viéndonos entre nosotros mismos, juzgándonos y diciendo, ay, la hermana María, esa hermana sigue siendo la misma, mire, no cambia. Ese hermano Juan es un carnal usted. Ese hermano, mire, tenga cuidado con él, ese hermano no cambia. Debemos aprender a ver la naturaleza de Dios en nosotros, porque eso nos permite, nos lleva, nos conduce a ser discípulos fuertes, discípulos maduros. Pero también es importante conducir a los discípulos al señorío de Cristo, a que aprendan a vivir bajo el gobierno de Dios, que ya no sean más gobernados por sus emociones, sino que vivan realmente bajo el señorío de Cristo. Y por último, necesitamos llevar también a los discípulos a ejercitarse. Si yo no conduzco a los discípulos a que se ejerciten en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado, lo que voy a estar haciendo es fortaleciendo su estado débil en el que ellos se pueden encontrar. Los dejo allí, no los conduzco, no los llevo a que se ejerciten, estoy fortaleciendo su debilidad. No estoy ayudándole a que cumpla el plan y el propósito de Dios. Así que, mis hermanos, finalizamos acá con la enseñanza, pero qué lindo, qué glorioso lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Él nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo que seamos diligentes ¿en qué? En conocer el estado de tus ovejas. Bueno, bendiciones para todos. Mi nombre es Luis Fernando Arango y ha sido una bendición el poder estar en este seminario recibiendo e impartiendo lo que el Señor nos ha hablado a través de nuestro pastor, el profeta César del Cid. Ha sido un tiempo muy demandante, pero que verdaderamente hemos disfrutado. Personalmente ha sido un tiempo que he disfrutado al máximo, y una de las enseñanzas que hablaba poderosamente a mi corazón fue cuando el Señor nos habla acerca de fructificar y multiplicarnos. El Señor ha hablado y ha dicho que este es un tiempo de crecimiento profuso que nos va a multiplicar, pero nos corresponde, por lo tanto, obedecer a cada directriz que el Señor está dando a nivel de misión y por medio de estos seminarios, para que venga el fortalecimiento y el aumento que Dios ha dicho sobre nosotros. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Luis Padilla. Para mí fue una experiencia grande, una experiencia gloriosa el poder compartir, pero también recibir a la
de la misma manera lo que el Señor estaba hablando para cada uno de nosotros, lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo, que nosotros debemos de crecer, de multiplicar, de fructificarnos, pero ejecutando lo que el Señor ha estado diciendo. Realmente es una experiencia inolvidable que nos permite, a mí personalmente, para crecer, para desarrollarme, para poder alcanzar la madurez que Dios nos está demandando en este tiempo a cada uno de nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Shirley Etún y la verdad es que para mí es un privilegio y una bendición ser parte de los adiestradores que el Señor nos permitió en esta oportunidad enseñar, adiestrar en este seminario. Ha sido una bendición desde el momento en que empezamos a ser adiestrados por nuestro pastor, entender cómo el Señor nos lleva por ese proceso para que se cumpla lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Él dijo que este es el año de la multiplicación y Él en este seminario nos habló, nos enseñó, nos corrigió acerca de aquellas cosas que debemos nosotros poner atención, hacer inmediatamente para que se cumpla lo que Él ha dicho. Él se ha determinado en multiplicarnos y para mí fue una bendición recibir la palabra del Señor y saber que Él está determinado a hacer lo que dijo que iba a hacer, pero hay una parte que tiene que ver con nosotros y eso es lo que vinimos a aprender en este seminario. Las demandas en el reino de Dios son cada vez mayores, pero es bueno cuando nosotros podemos servir, hacerlo con alegría, con gozo, sabiendo que siempre del Señor viene la recompensa. Que el Señor les bendiga a todos.